Bueno, aquí estamos en el último capítulo de Segunda de Timoteo, el capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Una epístola o una carta, mejor dicho, como dije, muy personal, pero llena de instrucciones útiles para todo cristiano. Segunda de Timoteo es una carta muy hermosa, muy especial, y sobre todo también porque es la última carta escrita por el apóstol Pablo que tenemos conocimiento. Vamos entonces capítulo 4 de Segunda de Timoteo, y ya pues la última clase de Timoteo, para luego pasar a Tito en la siguiente. Capítulo 4 de Segunda a Timoteo. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Te encargo solemnemente, algo muy especial, Timoteo. Y en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, es decir, en nombre pues de Dios, en nombre de Cristo Jesús, que estoy en su presencia. Y algo interesante que Pablo dice que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Me gusta este versículo por la esperanza, hermanos, que transmite. Va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y cuando habla de muertos, está hablando de vivos también, de vivos, pero vivos no tan vivos, porque, bueno, porque si no estamos en Cristo, estamos muertos. Aunque estemos vivos, aunque partamos de este mundo, estamos vivos, pero estamos muertos. Porque la palabra muerte es separación, separados de Dios. Cristo Jesús va a juzgar a los que están en Dios y a los que están separados de Dios, a los vivos y a los muertos. Va a juzgar. Y cuando se habla de juicio a los vivos, es sencillamente separar, como dice Mateo capítulo 25, separar a las ovejas de los cabritos, a separarlos, poner a un lado a los vivos y a los que vivieron separados de Dios, a otro lado. Es triste esto, ¿no? Ese juicio. ¿Vendrá ese juicio? Bueno, va a venir ese juicio. ¿Qué es lo que está encargando Pablo a Timoteo solemnemente? Que prediques la palabra. Porque precisamente Dios va a juzgar. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción. Mira, Timoteo, no hay tiempo que perder, Timoteo. No hay tiempo que perder. Anda, predica la palabra, insiste. Si tú ves que una persona pues tiene duda, que no sé, insiste, Timoteo. Es tan serio la salvación que bueno, hay que insistir, hermanos. Hay que insistir en predicar la palabra, ¿no? En predicar la palabra. Tampoco podemos agarrar a la persona y llevarlo al agua para bautizarlo, ¿no? En contra de su voluntad. Y también tenemos que dejar el espacio para que el Espíritu Santo convenza de justicia, de juicio y de pecado. Así que cuando dice predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, está hablando no tanto de presionar a las personas, no es presionar, sino tomar el mayor tiempo posible
el mayor tiempo que puedas para predicar la palabra, para que más personas puedan escuchar la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Es triste, sí, es triste. Cuando Pablo le habla acá a Timoteo que tendrán comezón de oídos y no oirán la sana doctrina, esa expresión sana doctrina, hermanos, es el Evangelio. Todo el contexto de 1 de Timoteo, de 2 de Timoteo, de Tito, cuando se menciona la expresión sana doctrina, se refiere al Evangelio, al poder de Dios para salvar. No está hablando de ceremonias o prácticas eclesiásticas, está hablando del mensaje de salvación, está hablando de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su sepultura, de su muerte, de su resurrección, y cómo apropiarnos de ese mensaje para poder alcanzar esa justicia de Dios, alcanzar la salvación de nuestras almas. Así que, hermano, olvídese de eso de que sana doctrina son meter allí prácticas eclesiásticas. No tiene que ver con prácticas eclesiásticas. No tiene que ver con lo que hacemos nosotros en nuestras reuniones. Tiene que ver con el mensaje de salvación. Predica ese mensaje. Predica a tiempo, fuera de tiempo. Exhorta, redarguye, corrige. Antes que vengan esos tiempos de que la gente no va a querer oír la sana doctrina. Ya estamos en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo en que la gente va detrás de otras cosas para supuestamente elevarse y estar en la presencia de Dios. Pero nada conduce a Dios sino Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Jesucristo es el camino al Padre, el camino a la vida. Solo Él es el camino. Versículo 5, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. Como Pablo repite, ¿no?, estas palabras. Mira, Timoteo, no es fácil predicar el Evangelio. Lo sabemos. Predicar la cruz, wow, qué difícil es predicar la cruz, puesto que la cruz, como les había dicho, para algunos es una mala palabra. Les cuesta creer que su Salvador es un hombre crucificado. A muchos le costaba en ese tiempo creerlo, que el Salvador es un hombre crucificado, que el mensaje de salvación es un mensaje que hasta los niños y las mujeres, los esclavos podían comprender y entender, ¿no? Para los gentiles eso no entraba en su mente. Para poder acercarse a Dios había que tener un conocimiento elevado. Solo aquellos inteligentes podían estar en la presencia de Dios. Eso era difícil predicar el mensaje del Evangelio. Prefieren esas filosofías complicadas. Creen que así se alcanzaba pues la presencia de Dios. Pero mira, sufre penalidades, sufre las humillaciones que hay que sufrir, los rechazos que hay que sufrir, pero hay que predicar. A tiempo, fuera de tiempo, en todo momento, en toda oportunidad que se te presente, predica la palabra de Dios. Bueno, es un llamado tanto para mí como para ustedes, como lo fue para Timoteo en su tiempo. ¿Sí? Toda oportunidad que tenemos para hablar de Jesús,
Hagámoslo. Hagámoslo. Y suframos. Suframos el rechazo, pues. Suframos la humillación. Dejemos a un lado el ego que nos hace sentir mal porque alguien no nos escuchó, o porque alguien nos rechazó, o porque alguien nos humilló sencillamente por creerla en Jesús y predicar a Jesús, por nombrar la palabra Jesús. Pero tú sé sobrio en todas las cosas. Ser sobrio es estar conscientes de lo que te rodea, tener los pies sobre la tierra. Bueno, sé sobrio para entender la realidad, comprender la realidad. Sé sobrio. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que Satanás va a confundir a las personas levantando falsos maestros, falsos profetas. Bueno, que la gente va a creer eso, y no van a escuchar la verdad que los hace libres, la verdad que los hace salvos. En el versículo 6 Pablo dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. O como dice la versión Reina Valera, ya yo estoy para ser sacrificado. Como un sacrificio. Bueno, esa idea de sacrificio, ¿no? Está allí presente. Y yo estoy listo para ser derramado en libación o como un sacrificio para ser ejecutado por causa pues del Evangelio, por causa de Jesús. Pero recordemos estas palabras del mismo Pablo a los filipenses: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. La muerte es una ganancia y el vivir es Cristo. Es vivir para Él, es ser esclavos de Él, ser su siervo, es vivir haciendo su voluntad. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, Jesús hombre. Él es mi Señor, Él es mi líder. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Hay una diferencia entre decir Jesús es el Señor a decir Jesús es mi Señor. Porque podamos decir Jesús es mi Señor. He aquí tu siervo, Jesús, para servirte y para derramar mi vida si es necesario por tu causa, por tu nombre, por tu persona. Heme aquí tu esclavo, heme aquí tu siervo. Esa es la actitud que debemos tener todos nosotros. Esa es la actitud que Pablo tenía y esa es la actitud que Pablo estaba invitando a Timoteo a tener. Versículo 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. ¿Cuál es la batalla? Te quieren arrebatar la fe. Huestes espirituales de maldad, potestades. Es decir, no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra potestades, contra, huestes espirituales de maldad que quieren arrebatarnos la fe. Es como el fútbol americano, ¿verdad? Que quieren quitarte la pelota. La fe es la pelota. Y Satanás está detrás para quitarte, arrebatarte la pelota. He peleado la buena batalla, agarré mi fe, dice el apóstol, agarré mi fe. He acabado la carrera. hice gol, pues. No recuerdo el nombre del fútbol americano, cómo se le llama el gol, pero hice gol, dice Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe, no me dejé quitar la pelota. Hermanos, en la vida estamos así, en esa carrera, en esa lucha, hasta el final, hasta morir en Cristo. Cuando morimos en Cristo, hemos guardado la fe, hemos
hecho el gol de la vida. ¿Recuerdan Mateo 24? Mateo 24, Jesús dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar y los entregarán unos a otros. Bueno, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que guardar la fe. La fe es nuestra garantía de salvación. La fe, esa es nuestra garantía. Esa es la pelota. La fe en Cristo Jesús. Qué hermosas las palabras de Pablo. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué nos está reservado, hermano? Un futuro brillante. No importa la condición en que usted se encuentre ahora, en una condición sufriendo penalidades, no importa la condición en que se encuentre, tiene un futuro brillante, sublime, un futuro más allá de nuestro entendimiento, lo grande que es nuestro futuro. El apóstol Pablo lo resume en la corona de la vida. Es como el premio máximo que alcanzaban aquellos atletas en ese tiempo, una corona de laurel, y eso le daba estatus, reputación, admiración, beneficios. Pero Dios tiene una corona, la corona de la vida para todos aquellos que guardan la fe hasta la venida de nuestro Señor. ¿Ama la venida de Jesús? ¿Desea que Jesús venga este día? ¿Cuántos cristianos ha escuchado usted? Ay, espero que Jesús venga hoy, que Jesús venga este día. ¿Cuántos cristianos escucha usted decir eso? ¿Recuerdan el saludo en el primer siglo? En el primer siglo, ¿cómo se saludaban los hermanos? Se saludaban: Maranata, el Señor viene. El Señor viene. Siempre estaban recordando la venida de Jesús. Puede venir hoy, puede venir hoy. El Señor viene. Bueno, los que aman su venida desean que el Señor venga hoy, porque aman su venida. Es como cuando tenemos un hijo en el extranjero y está estudiando en el extranjero y sabemos que viene. ¡Wow! ¡Cuánto amamos la venida de nuestro hijo! ¿Verdad? Para estar con nuestro hijo y compartir con nuestro hijo y bueno, servir a nuestro hijo. Igualmente, así debe ser esa emoción, ese deseo de que el Señor venga para estar con Él. Y cuando tenemos ese amor por la segunda venida, sufrir penalidades es fácil de llevar. Repito, cuando amamos la segunda venida de Cristo, sufrir penalidades es fácil de llevar. Versículo 9, ya las palabras finales de Pablo, algunas expresiones personales. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso.
Es interesante, ¿no? Cómo todo estaba alrededor de Pablo, ¿no? Pablo tenía como un equipo ministerial en el cual pues él era la máxima autoridad allí, vamos a decir esta expresión. Era el que, mira, envié a Éfeso, pues, envié a Tíquico a Éfeso. Bueno, dile a Marcos que viene, me es útil para el ministerio. Wow. Pablo todavía pensando en el ministerio, siendo pronto a ser sacrificado. No dejaba hasta el último momento pensar en la proclamación del Evangelio. En otras palabras, hermanos, no hay jubilación. Mis estimados evangelistas, ministros, siervos, no hay jubilación. Hasta el final estamos llamados, hasta el último aliento de nuestras vidas debemos estar involucrados en la gran comisión, a ser discípulos a todas las naciones, ser testigos hasta lo último de la tierra, predicar el evangelio a toda criatura, hasta lo último de nuestra vida. No hay jubilación. Bien, Pablo, pues, Lucas estaba con él. Qué privilegio, ¿no? Para Lucas tener la amistad de Pablo. Wow, qué interesantes conversaciones, ¿no? Lucas era un hombre muy inteligente, pues el médico amado de Pablo. Ahí estaba cuidándolo, me imagino, ayudándole en su salud. Pero también cómo disfrutaría Lucas de las conversaciones con Pablo. Wow. Y Pablo me imagino que fue un consuelo para él también la presencia pues de Lucas. Bueno, algunos hermanos, él menciona nombres de algunos. Demas lo abandonó por amor al mundo. El Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y bueno, es decir, él tenía su equipo, algunos también tenían sus intereses, probablemente Tito algún interés en Dalmacia. Bueno, cosas personales de cada quien, ¿verdad? De cada quien. Pero lo importante es que el Evangelio se proclama con más eficacia cuando tenemos un equipo ministerial, cuando trabajamos en equipo. No, trabajar solo y evangelizar solo no es tan eficaz como un equipo, como planificar dónde vamos a llevar el mensaje, dónde hay más necesidades, y bueno, trabajar como un equipo. Y alrededor de ese equipo que formó Pablo, bueno, Pablo era ahí el centro principal, la autoridad principal dentro pues de ese equipo. Cuando vengas, trae la capa, dice el verso 13, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Cuando Pablo dice todas estas cosas muy personales, me pregunto, ¿tenía en mente Pablo de que su carta a Timoteo iba a ser una carta pública, universal y considerada palabra de Dios? A veces me entran esas dudas. A veces me entran estas dudas de que él consideraba, es palabra de Dios, pero es probable que Pablo ni lo sabía, y las razones son estas expresiones personales. Bueno, él termina pues con todas estas cosas de su persona. Cuando vengas, versículo 13, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Bueno, Pablo era un hombre que tenía enemigos, aunque Pablo no era enemigo de nadie, pero sí otros consideraban a Pablo como su enemigo, con deseos de hacerle daño. Y entre ellos estaba un tal Alejandro.
el calderero que me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Cuando una persona no es cristiana, el Señor va a juzgarle conforme a sus hechos. No todo el juicio va a ser igual para todos. Tanto los salvos recibirán sus recompensas de acuerdo a sus hechos, como los perdidos o los condenados también recibirán su castigo de acuerdo a sus hechos. Habrá grados de recompensa en los cielos y habrá grados de castigo en el lugar a donde tengan que ir los condenados. Versículo 15, tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Wow, qué cosas, ¿no? En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. Bueno, momentos de la historia de Pablo, después de que él fue suelto, puesto en libertad, cuando estuvo en Roma, en el tiempo, a final pues de la década del 50, él fue puesto en libertad, y allí pues en libertad el apóstol Pablo escribió pues escribió estando preso en Roma, en su primera prisión, Colosenses, Efesios, Filemón, Filipenses. Luego fue puesto en libertad, y en libertad él tuvo situaciones muy difíciles, y esta es una de las que mencionó. Pero luego fue puesto preso. A pesar de que fue librado en este momento, hubo otra oportunidad en que no tuvo esa oportunidad de ser libre. Fue puesto en prisión, y él escribe desde prisión pues a Timoteo, y le habla de todo lo que pasó con Alejandro, y toda esa situación. Seguro Alejandro estuvo implicado. Por eso cuídate de Alejandro, cuídate de él. Él habla de que fui librado de la boca del león, y seguro pues como haciendo alusión a Satanás. Pedro dice que Satanás anda como león rugiente. Fui librado pues de ser devorado por esta bestia. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Interesante, a Trófimo lo dejé enfermo a Mileto. Ya hacia terminando pues todo ese ministerio de los apóstoles. Recuerdan que los apóstoles tenían el don pues para incluso sanar. Sin embargo, el apóstol Pablo dejó a Trófimo enfermo. ¿Por qué no lo sanó? Probablemente ya estaba disminuyendo ese don de sanidad que Dios le dio pues a los apóstoles. Hoy en día hay personas que tienen el don de sanidad. Bueno, no voy a entrar en polémica, ¿no?, con esto. Sencillamente digo que ya el apóstol Pablo para ese entonces ya esa capacidad de sanar ya no la tenía, o estaba muy minimizada. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda también, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Bueno, después de esos saludos de algunos hermanos que visitaban pues al apóstol allá en Roma, Pablo pues termina con esas palabras.
Termina con las palabras pues de finales de salutación. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Y así quiero terminar también esta segunda carta a Timoteo, que la gracia sea con todos vosotros. Hasta la próxima.